Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Estuvimos durante este último tiempo recorriendo los temas que Jesús trató en el sermón del aposento alto o en la conversación que tuvo con los discípulos en el aposento alto. Por eso los invito a que abramos la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y vamos a leer 3 porciones de la Biblia, 2 en el Evangelio de Juan y 1 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar con el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 15. Jesús está hablando con los discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y vamos a pasar al capítulo 16, el versículo 7 del capítulo 16. Versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y vamos a pasar al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, en el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Pentecostés significa fiesta de las semanas. 50 días después de Pascua, 7 semanas exactamente después de Pascua, celebraban los hebreos Pentecostés. Ahora, ¿cómo hay que entender Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Tal vez podríamos tomar una palabra de Jesús, una frase de Jesús, para entender todo el proceso de Pentecostés. Un día Jesús, cuando ya estaba en la última semana,
Jesús era objeto de curiosidad, es decir, la gente quería ver a Jesús. Y sobre todo en esa época donde muchos hacían turismo yendo a Jerusalén, hubo un grupo de griegos que quiso ver a Jesús. Los griegos buscaban la racionalidad del mensaje de Jesús, porque los griegos eran extremadamente racionales. Y Jesús explicó su vida con una metáfora, y una metáfora, una figura agrícola. Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba explicando el proceso que se iba a seguir y usó una figura para esto. La fiesta de la Pascua y Pentecostés están íntimamente ligadas, están ligadas. Se maneja siempre el calendario para fijar el domingo de Pentecostés, teniendo en cuenta el calendario lunar la fecha que marca para la Pascua. Quiere decir que son las dos fechas móviles que tenemos en el calendario, que se mueven juntas porque tiene que ser exactamente 50 días después. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Hay una doble celebración en Israel, había una doble celebración en Israel en tiempo de Jesús en Pentecostés. En primer lugar, en la Pascua celebraban la salida de Egipto, la libertad, era una fiesta nacional. Y Pentecostés también era una fiesta nacional, porque recordaban la entrega de la ley por parte de Moisés. Quiere decir que eran dos fiestas nacionales que tenían que ver, una con la salida de Egipto y la otra con la recepción de los mandamientos. Esto era lo que ellos recordaban. En la salida de Egipto, nosotros tenemos la libertad de un pueblo. Pero cuando se le da la ley, tenemos la consolidación de un pueblo, porque un pueblo se reúne alrededor de los principios que lo gobiernan. Quiere decir que tenemos el nacimiento de Israel como nación cuando sale a la libertad y la consolidación cuando se marcan los principios que va a gobernar toda su historia. Estas eran las dos celebraciones. Pero coincidían estas dos fiestas con un tema agrícola, que era que en Pascua, cuando se celebraba la Pascua, era cuando empezaba la cosecha. Y cuando llegaban a Pentecostés, era cuando terminaba la cosecha. Entonces, en la fiesta de la Pascua, además de la celebración religiosa recordando la salida de Egipto, se presentaba a Dios el primer manojo de espigas que se cortaba, se lo presentaba a Dios. Juntamente con la Pascua era la fiesta que ellos llamaban de las gavillas. Era el mismo momento, en los mismos días, se celebraban estas dos cosas: la Pascua y la presentación de las gavillas a Dios, el grano que había salido. Cuando llegaba el tiempo de Pentecostés, entonces iban y juntaban del grano, el primer grano, se lo molía, se hacía 2 panes con levadura y se llevaban los panes con levadura al templo para la bendición de Dios. Quiere decir que en la Pascua se celebraba que el grano hubiera muerto y hubiera renacido y hubiera dado el primer fruto. Y en Pentecostés se celebraba el resultado final del fruto, que era el pan, porque en definitiva, ¿para qué sembramos trigo? Lo sembramos para molerlo y para después tener el pan. Quiere decir que cuando Jesús le dijo a los griegos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, les estaba diciendo que la cruz y la resurrección era importante porque era la forma en que él iba a dar vida a este pueblo. Y en Pentecostés, cuando se presenta, se está presentando el resultado de la cruz. ¿Qué pasó en la Pascua? En la Pascua pasó que Jesús murió y resucitó, que el grano de trigo cayó en tierra, pero no quedó sin fruto, sino que reverdeció,
y que el resultado final era la iglesia, era el pueblo de él, que se presenta el día de Pentecostés como un solo cuerpo por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que las dos fiestas están ligadas. Ahora, el primer Pentecostés cristiano es este del cual nosotros hemos leído en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Jesús padece en la Pascua, el grano de trigo cae en la tierra y muere, resucita, comienza la libertad, como empezó la libertad para Israel, y en Pentecostés desciende el Espíritu Santo, une a los discípulos en un solo cuerpo. El apóstol Pablo va a decir, fuimos todos bautizados en un cuerpo, porque ya aparece el cuerpo de la iglesia, y yo cuando me convierto a Cristo entro a formar parte de ese cuerpo, y entro a formar parte de ese bautismo porque recibo el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que esto pasa en la conversión, Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice Pablo. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, así que no tengo por qué andarlo llamando que venga, que descienda, porque el Espíritu de Cristo lo recibo en el momento en que me convierto a Cristo. En que me convierto a Cristo. Si no tengo esto, si tengo que llamarlo, entonces hay una contradicción, porque el que no tiene el Espíritu no es de él. Entonces yo recibo en ese momento el Espíritu Santo y me uno al pueblo de Cristo. Y lo que pasó ese día fue que el Espíritu Santo llegó para los 120 que estaban allí reunidos en Pentecostés, y bajaron esos 120 galileos que habían estado con Jesús y empiezan a transmitir la palabra de Dios al pueblo. Y se produce un milagro en ese momento. Cada uno escucha el Evangelio en su propia lengua. Y entonces el asombro, no son todos galileos estos que están hablando, ¿por qué yo lo oigo diferente? ¿Por qué yo oigo mi lengua natal? Es que justamente Pentecostés es la contrapartida de Babel. En Babel se confundieron las lenguas. En Pentecostés se muestra de que hay un mensaje que es universal, es para todos los hombres. Quiere decir que en Pentecostés, en la Pascua, se crucifica a Cristo y tenemos la victoria sobre la muerte, pero en Pentecostés estamos viendo el fruto, estamos viendo el pan consumado, estamos viendo el resultado de la cruz. Y el resultado de la cruz es justamente unir a todos los pueblos en Cristo Jesús. Notablemente, cuando se habla de la iglesia, cuando Pablo define la iglesia, dice que son judíos y gentiles, que se unen en una tercera manifestación, que es la iglesia de Dios. Él dice, sed sin ofensas a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Está dividiendo la humanidad en tres. Judíos, gentiles o paganos o no creyentes ni en el judaísmo ni en el cristianismo, y la iglesia de Dios. Y esos dos panes que se presentan delante de Dios un poco están representando a judíos y gentiles que están recibiendo en Cristo la unidad y están siendo presentados delante de Dios. Mis hermanos, esto no es una novedad que sucedió en ese momento. Es algo que Jesucristo había prometido en el sermón del aposento alto. ¿Por qué? Porque Jesús, la noche antes de ir a la cruz, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Yo me detengo en esta palabra primero, otro consolador. Es decir, yo estoy cumpliendo una función y va a venir alguien que va a cumplir la misma función, otro consolador. No se puede reemplazar una persona sino por otra persona. El término que utiliza Jesús es una palabra griega que implica llamar a alguien al lado para ayudarlo. En algunas Biblias ustedes van a ver que en vez de consolador ponen paracletos. Para es como paralelas. La palabra que significa al lado, junto, para.
Y kaleo significa llamar, llamar para que esté al lado. Nosotros tenemos una palabra que nos viene del latín, que significa exactamente eso, que es la palabra abogado. Advocatus, el que está llamado para estar al lado. Eso viene del latín. Quiere decir que esta es la palabra, vino alguien que llega para estar al lado. Jesús dice, otro que viene. No voy a estar yo físicamente, no voy a estar al lado de ustedes, no me van a poder ver y tocar, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, a las cartas apostólicas, se habla del Espíritu de Cristo, para referirse justamente a esto, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La presencia de Cristo en nosotros es la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo. No nos olvidemos que no estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de un Dios trino y uno. Quiere decir que los griegos usaban esta palabra, la palabra parakletos, la usaban, por ejemplo, para la persona que era llamado como testigo frente a un tribunal. Se lo llamaba y decía, mire, ve y dé testimonio, testimonio de lo que vio. Era llamado como testigo. El abogado era el que estaba puesto para ayudar a la persona frente al tribunal. Se llamaba también parakletos entre los griegos al que animaba al ejército antes de la batalla. Era llamado allí para animarlo. El experto que era llamado ante un problema difícil para aconsejar. Quiere decir que se buscaba un paracleto, alguien que pudiera ser llamado para ayudarlo. La palabra esta viene para favorecer, para defender, para animar, para orientar. Jesús usa, hay otro, yo estoy haciendo esa función con ustedes. Pero ustedes no los voy a dejar huérfanos. No queda el pueblo de Dios en la orfandad. No queda en la orfandad. No es que me voy yo y ustedes quedan huérfanos. Y por eso en el momento de la ascensión les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo. Ellos estuvieron esperando, porque si no, no podían avanzar, no podían ir adelante. El Señor Jesucristo dijo en el sermón del aposento alto, el Espíritu Santo va a tener dos funciones fundamentales. Una función con la persona de afuera, con el que no cree. Dice, Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, convence del pecado de incredulidad, convence acerca de la justicia operada por Jesucristo en la cruz y convence de que hay un juicio venidero. Nosotros predicamos el Evangelio y hablamos acerca de Jesucristo. Pero el que hace la obra y el que toca el corazón es el Espíritu Santo. El que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No es la persona que habla. En todo caso, es el vehículo por el cual la palabra llega al oído del otro. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. No nos olvidemos de esto. Si la palabra predicada o la palabra leída llega a nuestro corazón, no es por obra ni de la letra que está escrita ni del que la habló, sino porque el Espíritu Santo lo está aplicando a nuestra vida. A veces alguien dice, el sermón de hoy fue para mí. Fue para mí. No es que fue para él. Nadie prepara un sermón para alguien determinado. Se prepara para toda una congregación y se le habla a todos. Pero en alguna forma el Espíritu Santo atendió a la necesidad de ese corazón. Atendió a esa necesidad. El que predicó, el que explicó la palabra de Dios no tiene ningún mérito en esto. Porque el que aplica la palabra al corazón de la persona es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que llega a nosotros. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón. Y el Señor dijo, esta es la función. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él va a convencer al mundo, a la gente, va a hacer la tarea. Ustedes hablen y Dios va a hacer la obra. Ustedes expongan
la palabra, y Dios va a trabajar en el corazón. Pero además hace un trabajo para adentro. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la palabra de Dios, y decimos, estos son los libros inspirados por el Espíritu Santo, que tomó a esos hombres de Dios para que nos llegara toda la doctrina. Nos llegó toda la doctrina. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, como dice Jesús. Él está enviado en el nombre de Cristo y Él obra, trabaja en nuestra vida como Jesucristo, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Emmanuel se cumple en el Espíritu Santo. ¿Para qué está el Espíritu Santo? Para animarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para transmitir lo que Jesucristo dice y buscar la gloria de Jesucristo. Los cristianos lo único que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Tenemos que mantener relación en oración con Dios. Tenemos que vincularnos permanentemente y buscar en la palabra de Dios lo que el Espíritu quiere decirnos a nosotros, cómo el Espíritu quiere llegar a nuestra vida. Esta es la experiencia de los primeros cristianos, fue la experiencia de ellos. Ellos se pusieron en las manos de Dios. El Señor Jesucristo les dijo, esperen, esperen, y los dejó en suspenso cuando ascendió. Esperen que llegue el Espíritu Santo. El día de Pentecostés pasó aquello maravilloso que todos nosotros, lo que nosotros hemos leído. El pueblo se estaba reuniendo, el pueblo en general se estaba reuniendo en el templo. Desde la noche anterior, desde, digamos, ayer, cuando cayó el sol, se abrían las puertas del templo. Pero el templo se abría para preparar las cosas. Se iba preparando todas las cosas para la ceremonia. Se iban marcando los sacrificios, se iban ordenando todas las cosas, el pueblo se iba acercando, y cuando salía el sol, entonces empezaba la gran fiesta de Pentecostés. Una fiesta en la que participaban por ley los padres, los hijos, los siervos, los extranjeros. Era una fiesta de alegría, cada uno en su lugar, cada uno tenía su lugar. No todos podían llegar hasta determinados lugares del templo, pero todos eran convocados, el pueblo en general era convocado. Se decía que tenían que llevar al siervo junto con ellos, que tenían que llevar a la familia, que tenían que invitar al extranjero para que se acercara también a ese lugar. Es decir, que se congregaban todos para comenzar la gran ceremonia de Pentecostés en el templo. Y en ese momento, dice, se sintió un estruendo como de un viento recio que corría y toda la gente quedó atónita mirando qué es lo que pasa, y bajaban 120 personas del aposento alto, 120 que venían para hablar las maravillas de Dios. Dios se había llegado al pueblo, había llegado a la gente. Pentecostés es eso, es Dios llegando para comunicarse con nosotros. Mis hermanos, la vida cristiana está llena de imprevistos, como toda vida. Tiene problemas como toda vida. Tenemos las dificultades que tiene todo el mundo. Nadie, porque haya llegado a Cristo, se sacó todas las dificultades de encima, ni llegó al paraíso. Al Edén se llega después. Antes estamos acá. Y mientras que estamos acá, tenemos que luchar. Y mientras que estamos acá, tenemos que enfrentar problemas. Y mientras que estamos acá, tenemos dificultades. Pero tenemos una seguridad. Esta palabra de Jesucristo cuando dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Lo que no podemos tener es un sentido de orfandad frente a lo que nos pasa. No nos podemos sentir solos frente a lo que nos pasa. Porque Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y la presencia del Espíritu Santo es lo que garantiza que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. El Espíritu Santo
tiene que llenar nuestra vida y tiene que manejar nuestra vida. Tenemos que confesar nuestra insuficiencia delante de Dios, nuestras debilidades delante de Dios. El artículo que sale hoy en el boletín es muy interesante y es como para leerlo detenidamente. Nosotros vivimos en una sociedad donde las debilidades tratan de ignorarse. No solamente no las mencionamos, sino que las ignoramos en nuestra propia vida. Y cuando ignoramos las debilidades, cuando ignoramos esto, nuestra vida entra en un estado de orfandad realmente y de autoengaño. Nosotros tenemos debilidades y tenemos problemas y tenemos flancos difíciles de llevar hacia adelante. Y tenemos que buscar la guía y la dirección de Dios en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo ha provisto para nosotros al Espíritu Santo, para que esté con nosotros, para que esté en nosotros, no solamente acompañándonos. El Señor le dijo a los discípulos, está con ustedes, pero estará en ustedes. Y lo que sucede en Pentecostés es eso, que el Espíritu Santo desciende, dice que llegaron lenguas como de fuego que descendían sobre ellos. Dios dio una prueba visible de que el Espíritu de Dios llegaba a su iglesia, a su pueblo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo y buscamos la guía del Señor en todo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Y al margen de las circunstancias que pueda tener nuestra vida, al margen de los problemas que puedan aquejarnos, el gozo del Señor permanece por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y la paz del Señor permanece porque el Espíritu Santo está en nosotros. El apóstol dice que uno tiene que gozarse en las tribulaciones. ¿Cómo voy a gozarme cuando tengo problemas? ¿Cómo voy a tener paz cuando tengo dificultades? Es aparentemente una contradicción esto, pero sabemos que cuando el Señor Jesucristo está en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está en nosotros viviendo en plenitud, uno puede tener paz en medio de las tormentas y puede tener gozo en medio de las dificultades. Por eso Jesús dice, nadie les va a quitar el gozo, porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. El Espíritu Santo los va a sostener. Frente a los problemas de la vida, uno sabe que hay cosas que se pueden solucionar y uno tiene que hacer el esfuerzo de solucionarlas. Y hay cosas que no se pueden solucionar porque están más allá de nuestras posibilidades. Y sabemos que esas cosas se las podemos entregar al Señor. El que no tiene al Señor frente a esto entra en la desesperación. ¿Por qué? Porque tiene allí un imposible y porque no puede solucionarlo. Y tiene dos caminos. O toma el camino del budismo, bueno, ignoro la realidad, vuelo con el pensamiento para otro lado y se acabó, me abstraigo de todo, o entro en la desesperación. Entro en la desesperación. Entro en el fatalismo de creer que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que soportarlo, nada más. O entro en la desesperación. Pero cuando yo tengo al Señor en mi corazón, no pierdo la paz, no pierdo el gozo, ni pierdo la esperanza. Estas cosas permanecen en nosotros gracias a la presencia del Espíritu Santo. Y en Pentecostés sucedió eso, que el Espíritu Santo llegó y fusionó al cuerpo, armó de lo que eran esos granos separados, armó ese pan que se presenta delante de Dios, armó una amalgama, esto que es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios lo forman todos aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón y que por tener a Jesucristo en su corazón han recibido el Espíritu Santo y tienen el Espíritu Santo en ellos. Usted dice, pero yo nunca escuché que tenía el Espíritu Santo. Mire, cuando yo nací no sabía muchas cosas, pero las tenía igual. No sabía cuando nací que tenía un hígado, que tenía un corazón que estaba funcionando. No sabía que tenía padres y no sabía que estaba en un país y que tenía una nacionalidad y que muchas cosas ignoraba, pero nací igual, Ignorante, pero uno nace igual. Cuando uno llega a Jesucristo, viene el Espíritu Santo. Puede ser que yo me entere tiempo después.
Puede ser que me entere tiempo después, pero el Espíritu Santo está allí, viene. Viene en el momento en que yo creo, porque formo parte del cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo fue bautizado con el Espíritu Santo allí en el principio, y participo de ese bautismo del Espíritu Santo que tiene la Iglesia del Señor. Por eso, yo quiero terminar con unas palabras que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la Carta a los Romanos. Lo busca en su casa. Capítulo 15 de la Carta a los Romanos. Es el penúltimo capítulo de la Carta a los Romanos antes de los saludos. Él dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza. Hay tres virtudes que menciona él. Él dice que el Dios de esperanza nos tiene que llenar de paz, de gozo, para abundar en la esperanza. Pero dice algo más: por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que yo puedo tener gozo, puedo tener paz y puedo tener esperanza porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso Pentecostés era una fiesta y por eso se mandaba en la ley: hay que celebrarla con alegría, con gozo. Nadie tiene que quedar afuera, todos tenemos que ser parte, porque el Señor vino para todos. Y entonces por eso el que iba a celebrar a Pentecostés llevaba también al siervo y llevaba a todos sus hijos y llevaba a toda su familia y llamaba al extranjero que había venido de visita y le decía que venga también, porque allí estaba la manifestación de Dios, y donde está Dios presente hay siempre amor, hay siempre gozo, hay siempre paz y hay siempre esperanza, por obra del Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por el don recibido en Pentecostés y porque formamos parte de la Iglesia del Señor. Señor, queremos darte gracias porque al culminar estas 7 semanas, al recorrer con Jesús el tránsito de la fe en el sermón del aposento alto, y al ver la culminación de tu Iglesia formada allí en Pentecostés, elevamos nuestro corazón agradecidos a ti porque formamos parte de tu pueblo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos gracias porque a través de Él tenemos paz, tenemos gozo, tenemos esperanza. Te damos gracias porque estamos viviendo en un mundo de dificultades, de problemas, de angustias, pero a pesar de todo eso, podemos tener la alegría, el gozo, la paz, la esperanza en Cristo Jesús. Te damos gracias porque no somos personas huérfanas, tenemos la protección y la presencia de Dios con nosotros. Te damos gracias por el don que Jesucristo prometió a sus discípulos y que llega hasta nosotros. Y te pedimos, Padre, que seamos conscientes de la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestra vida, para que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo y podamos vivir plenamente la comunión contigo. Señor, recibe esta mañana nuestra adoración, el agradecimiento por el don maravilloso del enviado para morar en nosotros. Y permítenos, Señor, cada día mostrar realmente la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Recibe, Señor, nuestra adoración. Te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry.
Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.